Lo genial que vamos a tener, bueno, primeramente una bandeja cargada de noticias, pero sobre todo, señores, acciones que hemos pedido durante muchísimo tiempo. En mi caso, de hecho, durante décadas, desde Cuba, después llegar al exilio, que voy a cumplir cerca de 23 años, y de nuevo, por primera vez el gobierno americano está tomando acciones concretas contra la dictadura en las misiones médicas, en la fuente número 1 de recursos en este momento para la dictadura castrista. Y se trata de que Marco Rubio acaba de aplastar una fuente de ingresos súper importante para este comunismo internacional y sobre todo para la tiranía castrista, sancionando funcionarios de medio mundo que están implicados en el tráfico de personas y esto llamado misiones médicas, que no son nada más y nada menos que esclavitud moderna, señores. Aire, oxígeno, relax, comenten y vamos para allá. Apreciamos un like, compartir para de nuevo expandir este mensaje a todo el mundo que se pueda conectar y sobre todo, señores, sé que los cubanos la están pasando mal hoy. Ayer tuvieron electricidad, muchos de ellos, pero hoy ya la situación cambia drásticamente. Ya el famoso aniversario del verdugo en jefe pasó y por supuesto que hoy regresan a la normalidad. ¿Qué es lo que hace en concreto la administración Trump y Marco Rubio como jefe de Estado, como canciller de este país contra la dictadura cubana? Bueno, restricciones de visado, señores. Ustedes saben que a toda esta gente pueden ser muy socialistas, muy de izquierda y toda esta historia, pero a todo el mundo le encanta viajar a los Estados Unidos, pegarse su viajecito, comprar cositas, etcétera, etcétera. Bienvenido Arcángel. Por aquí Omar Hernández que nos dice candela con el Castro comunismo. Para eso vamos, hermano. Vamos a darle con todos los hierros y con todo lo que podamos. Entonces, restricciones de visado a funcionarios de países africanos. Recuerden que media África está penetrada por las llamadas misiones de médicos cubanos, que en realidad más de la mitad de estas misiones sabemos que no son realmente médicos, realmente son espías, chivatos, de toda la haya y por supuesto agentes de opinión que tratan de captar a otros espías y transmitirle a los medios de prensa de estos países que la situación de Cuba es una maravilla y por supuesto, señores, adoctrinar. Usted va a uno de estos consultorios de las misiones médicas y se va a encontrar con un televisor por lo general prendido. ¿Qué tiene el televisor? Programas de Telesur y programas de Cubavisión Internacional bombardeando propaganda castrista o chavista en todo momento. Eso se los puedo asegurar. Muchos médicos que han desertado no me dejarán mentir. Entonces, ¿para quién vinieron las sanciones que ya entran en efecto en cuanto a los visados de funcionarios? Bueno, países africanos, Granada, Brasil y Cuba, por supuesto, por toda su complicidad con las misiones médicas que Estados Unidos, con razón, está considerando como trabajo forzado. Vamos a ir directamente para allá y les comparto de inmediato la nota. Se las ponemos de inmediato. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que Washington impondrá restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales de Cuba, así como de países africanos y de Granada. La medida surge debido a su participación en lo que se considera un esquema de trabajo forzoso vinculado a la exportación de servicios médicos cubanos. Esta decisión subraya las preocupaciones sobre condiciones laborales coercitivas en estos programas. En un mensaje en la red social X, Rubio declaró que el Departamento de Estado está actuando contra funcionarios que ayudan al régimen cubano en estas misiones. Según organizaciones internacionales, se imponen condiciones laborales coercitivas a los profesionales de la salud. Rubio enfatizó que el gobierno estadounidense está decidido a poner fin a esta práctica y advirtió a países cómplices que reconsideren sus acuerdos con Cuba en este ámbito. Washington y organizaciones de derechos humanos han acusado a La Habana de usar a médicos como instrumentos de influencia política y fuente de divisas, en violación de estándares laborales internacionales. El régimen cubano rechaza estas acusaciones y defiende sus brigadas médicas como misiones solidarias. Las sanciones de Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para presionar al gobierno cubano y desmantelar lo que consideran una red de explotación laboral a gran escala. ¿Qué opinas sobre las nuevas restricciones de visado impuestas por Estados Unidos a funcionarios de Cuba, África y Granada? Esta decisión, que busca frenar lo que se califica como trabajo forzoso en las misiones médicas cubanas, genera un intenso debate. Comenta tus impresiones, comparte. Y por supuesto, señores, esto es solo el comienzo. Primero,
le empiezo a presionar con los visados a los jerarcas de estos gobiernos, incluyendo Brasil, Granada, toda África, que está penetrada hasta el fondo por los castristas y por estos disque médicos que en muchas ocasiones ni siquiera lo son. De nuevo, mis respetos para los médicos que forman parte de estas misiones y que no están involucrados para nada con la dictadura, que simplemente lo ven como una forma de obtener algún ingresito para llevar a su casa y poder construir una casita, mejorar su casita, darle una calidad de vida superior a la que tienen ahora, que es nefasta, por lo menos para que puedan vivir decentemente. O sea, en ese sentido, todas mis felicitaciones para la administración Trump. Ustedes saben que muchas veces los critico a Trump personalmente, me gano aquí algún que otro alón de oreja, etcétera, etcétera, pero siempre digo lo que pienso, sea popular o no. En este caso, de nuevo, agradecerle a la administración Trump y que esto sea apenas el comienzo, señores. A todos estos países se les presiona por dónde, por el bolsillo. Se le pueden fijar aranceles altísimos, se les pueden poner todo tipo de sanciones, porque si quieren negociar con Cuba en estos acuerdos inhumanos de que los gobiernos y programas de las Naciones Unidas pagan cientos de millones de dólares para que entonces uno de estos médicos tenga un salario de 5 o 6 mil dólares mensuales, de lo cual el médico recibe 300, 400 dólares como mucho. O sea, más del 90% se lo queda la dictadura y los políticos de turno. ¿Cómo se cambia eso? Apretando económicamente a estos países de forma tal que tengan que bajarse de estos programas y no sigan siendo cómplices de la dictadura castrista. En resumen, estamos hablando que las nuevas sanciones afectan específicamente a funcionarios brasileños como Mozart, Julio Tabosa Cels y Alberto Kleiman, vinculados al programa Mais Médicos. Recuerda, un programa inventado en épocas de Dilma Rousseff, Lula, etcétera, etcétera. Así como al funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. También Rubio denunció que el régimen de Díaz-Canel alquila a sus médicos a precios elevados, mientras los profesionales reciben solo una fracción de los pagos, lo que estábamos comentando hace un ratico. Esto es explotación laboral moderna, señores. O sea, lo menos que podemos hacer es llamar la atención y ayudar para que estos médicos, al menos si van a ayudar a otros pueblos, a lugares donde se necesitan realmente sus servicios, por lo menos que sean bien pagados y que no tengan al gobierno castrista como intermediario. O sea, como en cualquier otro país, que un médico consiga un contrato a nivel privado y le pagan directamente al médico. Ustedes se imaginan que cuando un médico de los Estados Unidos va a prestar servicio, es contratado por Europa, por los Emiratos Árabes, por cualquier país, que Trump se embolsille parte del salario de ese médico, señores, que vaya para España, por ejemplo, y que el gobierno de los Estados Unidos se robe el 90% del salario de esos médicos o de cualquier otro profesional o de cualquier persona que tenga un contrato privado con un tercer país. Eso justamente es lo que está haciendo la dictadura castrista. Por lo tanto, a partir de ahora van a ser sancionados, para empezar, con los visados. Después vienen sanciones económicas y toda una artillería pesada que, por ejemplo, Trump ya está probando con muy buenos resultados contra Rusia. Simplemente, país que le compre petróleo a Rusia, país a quien le elevan las sanciones, le elevan los aranceles comerciales y simplemente se tiene que retirar de negociar con Rusia si no quiere caer en bancarrota. Además de eso, el programa Mais Médicos, el programa brasileño, es catalogado por los Estados Unidos como una estafa diplomática desmesurada, donde Cuba utilizaba a Brasil y a la Organización Panamericana de la Salud como intermediario para eludir sanciones y recibir pagos directos, o sea, para burlar el embargo. Washington además acusa al régimen castrista de privar al pueblo cubano de atención médica especial, mientras se enriquece, ¿quién? La cúpula dirigente, porque es que el pueblo nunca ve esto que ellos están definiendo como una ayuda desinteresada a otros países, pero sin embargo la población cubana prácticamente carece de médicos. Vamos a escuchar a una doctora que le hace una entrevista y da un poco de detalles de qué es lo que pasa con estas misiones. Por aquí nos dice Joel Leiva, bienvenido, un saludo. Javier, un saludo desde España, Zaragoza, Patria y Libertad, abajo el comunismo.
bienvenido, hermanito. Vamos a escuchar a esta doctora para que ustedes escuchen también como yo en qué radican estas misiones, estas delegaciones de médicos, chivatos y esbirros castristas. Y 19 años tomamos la decisión de separarnos para poder mantenernos económicamente. Para mí fue una motivación económica. Sé que para muchos otros la motivación es lograr salir de Cuba, porque siendo médico especialista estás regulado. Tú nunca vas a salir de Cuba por tus propios medios. Y muchos utilizan la misión. Eso es lo otro. Recuerden que la dictadura impone sanciones y una vez que tú te gradúas como médico, usted pasa a ser propiedad del gobierno castrista y no te dejan salir. Si tú renuncias y decides no trabajar como médico, puedes permanecer hasta 8 años encerrado en la isla sin que el gobierno te deje emigrar o viajar a un tercer país. Por lo tanto, las misiones también se han convertido en un mecanismo de escape espectacular para los cubanos que buscan la libertad. Pero vamos a seguir escuchando. Como puente, es el único momento en que vas a poder escapar. Pero no hay nada de humanismo, no hay nada de solidaridad. Y por otra parte, los países que nos reciben, el país donde yo cumplí misión, no necesita ninguna solidaridad médica. Está llena, la isla está llena de profesionales. Muchos de ellos estudiaron en Cuba. No hay una necesidad real. Esto no es más que un gobierno haciendo negocio con su fuerza de trabajo y otro gobierno que recibe esa fuerza laboral como método de control sobre los salarios que le va a pagar a sus propios nacionales. Porque ¿para qué pagar el doble si pueden pagar la mitad a un profesional? La experiencia en una brigada médica es una experiencia traumatizante. No tiene nada de humanitario, no tiene nada de solidario. En mi caso, la motivación para enrolarme en la misión a los 47 años de edad fue puramente económica. Aquí vimos el testimonio de una doctora cubana víctima de las misiones cubanas y que se metió en esto, tuvo que hacerlo para mejorar un poquito la situación económica de su familia dentro de Cuba y finalmente terminó por escapar buscando libertad. O sea, básicamente uno de los tantos ejemplos de médicos que han huido y de nuevo es importante que como otro paso adicional el gobierno de los Estados Unidos restaure aquellas medidas que puso Bush hijo, señores, que se trata de otorgarle visa como refugiado político a cualquier médico que desee desertar en un tercer país. Digamos que están en Venezuela, bueno, que den un brinquito por Colombia y que pidan ahí su visa como refugiado. Si los médicos están en Brasil, hay una embajada americana en Brasil, se puede hacer, pero no, estos médicos necesitan un escape y sin duda la tiranía necesita un buen escarmiento. Esto sería un tremendo programa que funcionó de maravilla durante la administración de Bush y es importante que Donald Trump lo vuelva a montar. Por supuesto, Rubio exhorta a estos países contratantes, como hablamos, África, Granada, Brasil y un largo etcétera. Ahora vienen las sanciones para América Latina posteriormente. ¿Qué les dice Rubio a estos países que contratan supuestamente a médicos cubanos? Que paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen, evidenciando la naturaleza coercitiva de este programa. Al mismo tiempo, los médicos cubanos han denunciado que sus familiares en la isla son chantajeados y amenazados como método de control psicológico para evitar deserciones, o sea, deserciones porque a ellos los tratan como militares. O sea, si alguno de estos médicos decide quedarse o abandonar la misión, para empezar, fíjense el nombre, misión, como si fueran diplomáticos, como si fueran militares, algo por el estilo, se le considera desertor y le imponen 8 años de castigo por y no pueden regresar a Cuba durante esos 8 años, señores. En ese sentido, es fundamental presionar para que estos médicos puedan obtener su libertad si ya están en terceros países y además de eso que los países contratantes hasta este momento dejen de hacerlo. No lo van a hacer por solidaridad con el pueblo cubano, con la libertad de los cubanos, sino mediante presiones económicas de todo tipo. Cuando les toca el bolsillo es la única forma en que ellos reaccionan. Por supuesto que a pesar de las sanciones, el canciller, imagínense, Bruno La Parrilla, desafió a Washington asegurando que la isla va a continuar prestando servicio y calificó las medidas como una imposición y otra agresión del imperio. Ya sabemos por dónde van ellos siempre. Ahora, hablando precisamente de Marco Rubio y el tema de los médicos cubanos,
Marco Rubio también se ha convertido en protagonista esta semana de grandes cosas que están pasando en el Caribe. Concretamente, ¿dónde, señores? Hacia Venezuela, el mejor aliado. Además de eso, el aliado estratégico y el país que más dinero le está dando en estos momentos, dinero y recursos, a la dictadura castrista. Se trata nada más y nada menos que de quién, la Venezuela chavista, señores. Por eso tenemos este titular. Estados Unidos despliega su poderío militar para acorralar al dictador Nicolás Maduro. El Departamento de Estado anuncia medidas más fuertes y Fiscalía de los Estados Unidos confirma la confiscación de más de 700 millones de dólares en propiedades al dictador. Y eso que dice que ellos son pobres, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar directamente lo que están diciendo sobre esta nota, un poco para darle contexto. Bienvenido, Octavio, Agustín, Teresa, un fuerte abrazo, saludos. Con el secretario de Estado Marco Rubio, en respuesta a este canal, confirma que hay un despliegue naval y aéreo en el Caribe para acabar con los cárteles de la droga que operan en la zona y que introducen veneno, dice, en Estados Unidos. ¿Qué acciones tiene el despliegue de fuerzas navales en el Caribe contra los cárteles de la droga? Bueno, la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. También le hemos preguntado sobre el cártel de los soles. Dice que desafortunadamente durante mucho tiempo no se le ha prestado suficiente atención. Asegura estar liderado por Nicolás Maduro, de quien dice. Recuerde que el cártel de los soles ya fue calificado como una organización terrorista y además incluyeron a varios carteles mexicanos. Por lo tanto, la cosa se está poniendo caliente, pero en particular en Venezuela se está dando el mismo fenómeno que en Panamá en los años 90, cuando fueron a por Noriega. Porque en Venezuela el cartel de los soles, el cartel más grande de todo ese territorio, precisamente está comandado por el dictador de la nación, Nicolás Maduro Moro, y sus secuaces. Secuaces como Diosdado Cabello, por supuesto, los hermanos Rodríguez. Aquí aprovecho para saludar a Gloria. Muy buenas tardes para ti también. Y vamos a seguir con esta información, señores. Dice, no forma parte de ningún gobierno, sino de una organización de narcotráfico. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. Y también en respuesta a NTN 24, Marco Rubio se ha pronunciado sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Dice que se debe recuperar todo lo que Colombia ha perdido en materia de seguridad y lamenta el aumento de la violencia política. Además de ser enterrado en Colombia, no sé si le preocupa el aumento de la criminalidad o de la violencia política en este país, en Colombia. ¿En Colombia? Sí. Sí, bueno, es muy lamentable lo que hemos visto con la muerte del senador Uribe, que es una cosa muy trágica. Y obviamente nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia, que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento como este. Obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones que tanto han hecho para lograr lo que se pudo lograr en Colombia y que lo que no se puede perder. Ok, en este sentido, el mensaje del canciller de este país, del secretario de Estado, Marco Rubio, señores, es bastante diametral, bastante claro. Van por el cartel de los soles, que de nuevo ha sido calificado como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Como bien nos dice Arcángel por acá, Estados Unidos fue a por Noriega luego de amenazar a los Estados Unidos. Ya Maduro amenazó a Estados Unidos con el fin. ¿A qué esperan? Correcto. Una vez que Estados Unidos vea sus intereses amenazados, como ya está ocurriendo, y de hecho, señores, el cartel de los soles se sabe que está operando desde el comienzo de la dictadura chavista. O sea, desde finales de los años 90 comienza todo esto. Y sin embargo, es lamentable que hayan tardado más de 20 años, pero de nuevo, nunca es tarde. Y en este sentido le ha tocado a la administración Trump, lo cual yo veo ideal y es clave para lograr de nuevo la estabilidad y la prosperidad de la región. Hay que acabar con el régimen chavista y de nuevo con esa fuerza más, como decía José Martí,
una vez que aplastes a la dictadura chavista, vamos a dejar sin oxígeno a la tiranía de La Habana y va a colapsar. De nuevo, para mí, el gen del cáncer, el tumor maligno está en esa isla, no solamente para mí, lo han dicho muchísimos analistas, gente que de las fuerzas de inteligencia de este país, pero sin embargo los Estados Unidos prefiere todavía irse por las ramas y los colaterales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que se ahorraría muchísimo tiempo atacando directamente a la República de Cuba. Cuando digo atacando, suena como demoledor, como tropas, como algo así. Ya sabemos que, de hecho, Ucrania, el conflicto ucraniano ha demostrado que tú no necesitas poner un montón de hombres sobre el terreno, que de hecho va utilizando drones, utilizando la infraestructura y la tecnología moderna, no necesitas invadir a nadie, que incluso como Israel puedes ganarle a un país mucho más grande, con mucha más población, como en este caso Irán. Israel le dio tremenda paliza. Fíjense cómo firmaron de inmediato todo, y cuando tú comparas los daños que le ocasionó Israel a Irán con respecto a los de Irán a Israel, te das cuenta quién ganó, señores. Esto está mucho más allá que si eres de izquierda o de derecha, simplemente compara quién salió peor parado. Y en este caso, sin lugar a dudas, fue Irán quien perdió ese conflicto. Por aquí, aprovechar para saludar a Liosvani. Por aquí, Octavio me pregunta por Trump y Rusia. Bueno, mañana va a tener lugar la reunión entre Trump y Putin, que se va a celebrar en Alaska. Va a ser como a las 11 de la mañana, hora local, 3 de la tarde en los Estados Unidos, señores. Y Trump, con su estilo característico, ya ha dicho, ¿saben qué? Me voy a sentar con Vladimir, pero si veo a Vladimir dando vuelta y como que tratando de ganar tiempo, me levanto, saludo, muchas gracias y me voy. O sea, Trump ha sido bien claro, no está dispuesto a perder el tiempo ni que Putin trate de engañarlo. O sea, que esa reunión va a ser bien rápida. Si Putin no da una fecha y se compromete a parar las operaciones militares y a declarar un armisticio, simplemente Trump se levanta y van a aumentar todavía más las sanciones. Por aquí nos dicen un saludo. Cuba es la cabeza de la serpiente. Si Trump limpia a América de comunismo y deja a la serpiente vivo, en años ya el comunismo vuelve. Cuba tiene la infraestructura para crear dictadura. 100% de acuerdo. Lo hemos visto, señores. Desde el mismo año 60 ya Fidel Castro estaba mandando personal militar en guerrilla, como el difunto general Ochoa, y así no han parado de invadir América Latina. Invasiones pequeñas, grupos causantes, tratando de crear el caos, etcétera, etcétera. Ha sido en menor medida, puesto que el ejército cubano, ustedes saben que es irrisorio, pero la capacidad de manipulación, la capacidad de infiltración de la inteligencia cubana durante mucho tiempo ha sido muy peligrosa. Ya yo no creo que sea para nada de las mejores del mundo, pero de nuevo, tienen sus espías sembrados y sobre todo tienen muchos agentes dormidos, incluyendo en los Estados Unidos, que de hecho es lo que más me preocupa.